Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Que quede bien claro. Vamos a darle un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Vamos a ir ubicándonos en el Evangelio de Mateo, versículo 24 del capítulo 24, del versículo 16 en adelante. Hasta el 24 vamos a leer. Antes de leer, vamos a ubicarnos un poco en el tiempo para tener una idea, porque es necesario saber algo sobre el tiempo. Dios sí que maneja todo el tiempo porque, bueno, Él es omnipresente. Antes de la venida, del nacimiento y la vida de nuestro Señor Jesucristo, estábamos bajo la ley, sí, que fue dictada a Moisés. Después de la venida, después del nacimiento, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, llegamos a la gracia. Más de 2000 años de la gracia. Estamos en ese tiempo de la gracia, pero también sabemos que estamos en los últimos tiempos de la gracia. Está finalizando la gracia, precisamente donde Dios, regalo de Dios, en estos momentos nos sigue regalando días y días, pero en cualquier momento se termina la gracia. Después de la gracia viene la gran tribulación. Estoy hablando de los momentos que estamos viviendo y que se va a vivir la humanidad en el planeta, porque cuando se desarrolle o venga la gran tribulación, la iglesia estará en el tercer cielo. Vamos a ubicarnos bien ubicados. Después de la gran tribulación, que son 7 años, vendrá el milenio, 1000 años sobre la tierra, donde va a ser encadenado al Satanás con el falso profeta, con el anticristo. Allí, después de los 1000 años, va a ser suelto por otro poquito de tiempo, y allí vendrá el fin para este planeta. Ubicados en el tiempo, vamos a leer la palabra de Dios, como les dije, en Mateo capítulo 24, versículos del 16 en adelante, y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bajo su autoridad. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Ahora pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirá, ahí está el Cristo, o mirá, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios,
De tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y esta palabra es para nosotros entender. Pero esta palabra no nos va a tocar en el tiempo a nosotros, porque esa palabra es para los que van a pasar la gran tribulación. Nosotros no vamos a estar en la gran tribulación. Y así se llama el tema de hoy. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Amén. Nosotros no pasaremos. Vamos a comenzar a demostrarles con algunos versículos de la Biblia por qué no vamos a pasar por la gran tribulación, que va a ser una época terrible. Va a ser terrible la gran tribulación. De hecho, gran parte o muchos capítulos del Apocalipsis están desarrollados a lo que es la gran tribulación, especificando tantas cosas que algún día de estos haremos una prédica específicamente con eso. ¿Sí? Pero vamos a escudriñar un poco. Ustedes solo van a oír. Romanos capítulo 5 versículos 8 y 9. Mas pues Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues más aún, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y hay algunos en controversia con esto de la ira venidera, y que han estado confundidos con eso. Respetamos, pero le pedimos a Dios que nos revele su palabra con coherencia y firmeza, y que sea Él quien hable en esta prédica, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué es la ira venidera? No es el infierno, porque nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando habló sobre el infierno, y no lo llamaba la ira venidera, sino que lo llamó el Hades, lo llamó el infierno, y bueno, sucesivamente. No son las aflicciones, porque la aflicción y las pruebas se han denominado también por su nombre. Ya va a entender usted por qué la ira venidera es la gran tribulación. ¿Sí? Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por esa justificación, la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó allá en la cruz del Calvario tiene un peso, tiene un valor, tiene un poder, y nos ha justificado a nosotros como pecadores, justificados en la sangre. Porque si así no fuere, no hubiese tenido sentido el derramamiento de la sangre, ni hubiese tenido sentido ir a la cruz y morir y resucitar. Entonces, por eso, por ese precio de la sangre, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, seremos salvos de la ira. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y a esperar de los cielos al Hijo de Dios, a Jesús, al cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. A esperar de los cielos. Eso es algo que los que estudian la ciencia y los seres humanos naturales, no espirituales, tampoco entienden.
los cielos, no es el cielo. Si usted revisa el Apocalipsis en el primer capítulo y en el segundo capítulo, hizo Dios los cielos y la tierra. Los cielos, los cielos, los cielos, repite casi 10 veces, 8 veces lo dice allí. Entonces el primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo. Y nuestro Señor Jesucristo está en estos momentos en el tercer cielo. ¿Sí? Y para allá vamos nosotros, para el tercer cielo. Entonces dice, y a esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Nos vamos ahora a Primera de Tesalonicenses 5, 8. 5:9. 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más lo ratifica, porque no nos ha puesto Dios para ira. A nosotros, a la iglesia, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alcanzar la salvación. Nos da el libre albedrío, nos da la Biblia, nos da la prédica, nos da para que alcancemos esa salvación. Pero no nos ha puesto a nosotros para esa ira. Y un versículo muy emblemático en esto está en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Por cuanto has guardado la palabra, recuerda, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora. Cuando dice de la hora, está hablando de un momento, de un tiempo que va a ocurrir en el futuro. Te voy a guardar de esa hora. Sí, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Cuál prueba? La gran tribulación, que ha de venir sobre quién, sobre el mundo entero, sobre todos los moradores de la tierra, los que se quedan. Pero nosotros no, porque nosotros nos vamos antes. Sí, sobre todos los moradores de la tierra. Y ese, cuando el Apocalipsis, en el Apocalipsis comienza a hablar a la iglesia, a las 7 iglesias que están allí, sobre todo en el capítulo 2 y en el capítulo 3, le habla a la iglesia. Y una vez que ocurre este capítulo, pasa al 3, ya no menciona más a la iglesia. Allí comienza a hablar de la gran tribulación en el Apocalipsis. Porque no nombra más a la iglesia, porque la iglesia se ha ido con el Señor. Nos hemos ido con el Señor. Alabado sea Dios. Y en Lucas 21:26, 21:36 dice: mas orad pues, mas velad pues todo el tiempo orando, para que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. 21:36. Mas velad pues. Vamos a estar sobrios, vamos a estar velando en todo el tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar
¿Quiénes son los dignos de escapar? ¿Quieres ser tú parte de ellos, dignos de escapar? ¿Sí? De todas estas cosas que vendrán. Estamos hablando de algo que viene, un evento, y no lo está diciendo cualquiera, sino que lo está diciendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, nombre sobre todo nombre. De todas estas cosas que vendrán. Y está especificando allí lo de la gran tribulación. Y están en pie, esperando, delante del Hijo del Hombre. En Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, entre tanto pasa la indignación. ¿Qué es la indignación? La gran tribulación. ¿Cuál es el pueblo mío? Somos nosotros. Nos vamos a esconder allá en el tercer cielo por 7 años, mientras pasa la gran tribulación. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. ¿Cuáles van a ser nuestros aposentos? Allá con el Señor. Cierra tras ti tus puertas, es decir, cierra la puerta del adversario. Vete. ¿Sí? Cierra tras ti tus puertas. Escóndete por un momento mientras pasa la indignación. También en Apocalipsis 57:1 nos habla de eso. Dice que perece el justo y no hay quien piense en ellos. Y dice allí que delante de la aflicción es quitado el justo. Delante de la aflicción, ¿cuál es la aflicción? La gran tribulación. Entonces, de ese evento, yo creo que bíblicamente hemos dado unos 6 versículos. De ese evento venidero, nosotros lo que tenemos es que luchar aquí para tratar de salvarnos. Sálvese quien pueda y no entrar en la gran tribulación o partir con el Señor. Vamos a estar claros de eso. Sí, muy claro de eso. Ahora, la gente confunde, hay confusión en la Biblia, en lo que es el arrebatamiento y lo que es la venida, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran confusión. Y usted escucha a los hermanos que hablan de la venida del Señor. Y cuando el Señor venga, y no hay una claridad en cuanto a eso. Es necesario que estemos claros en ese sentido. El Señor ya vino por primera vez. Cuando se vaya a la iglesia con el Señor, que nos vayamos nosotros, amén. El Señor no viene. Viene hasta cierto punto. Va a llegar hasta las nubes. Se dice que es hasta el segundo cielo. Y la iglesia se va con el Señor. Es muy distinta a la segunda venida, que es la venida, que es cuando ya termina la gran tribulación, que viene sobre la tierra, a reinar sobre la tierra. Entonces es necesario establecer algunas diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida, que es la segunda venida real. ¿Sí? Y para eso, bueno, allí en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículos 52, 51 y 52, nos indica que es
en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el arrebatamiento. Nosotros nos vamos, los que estemos cristianos aquí, en un abrir y cerrar de ojos, así. Porque se tocarán trompetas cuando el Señor toque la trompeta. Nos vamos. Entonces, diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. Nuestro Señor Jesucristo viene en las nubes. Viene en las nubes. Y nosotros nos iremos con Él. Porque eso está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Mas nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo y así estar siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros. Alentaos los unos a los otros. ¿Ok? En la segunda venida, nuestro Señor Jesucristo va a venir no a las nubes, va a poner su pie en la tierra. Y lo indica Zacarías. Específicamente en el Monte de los Olivos. Y ese Monte de los Olivos, sí es verdad que es maravilloso. Sí, porque ahí va a venir nuestro Señor Jesucristo. Allí fue de donde se les dio el sermón del monte. Y allí fue cuando les dijo estas palabras de las señales antes del fin y de su segunda venida. En ese mismo lugar, Monte de los Olivos. En el arrebatamiento, nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia, por nosotros. En la segunda venida, nuestro Señor Jesucristo viene con su iglesia. O sea, venimos nosotros con Él. Venimos nosotros con Él. ¿Sí? En el arrebatamiento, nuestro Señor Jesucristo viene como la estrella resplandeciente de la mañana. No hay juicio. Viene por su iglesia, viene a buscarnos. En la segunda venida, viene con poder y gloria, con espada. Sí. Porque lo primero que va a hacer es encadenar al anticristo y al falso profeta. Y viene el juicio sobre las naciones. Es en la segunda venida. En la primera venida nadie le verá. O sea, en el arrebatamiento nadie le verá. No cree usted que lo va a ver. Va a ser en el abrir y cerrar de ojos. Va a ser en un instante. Solo los vamos a oír nosotros. Pero nosotros, la vida va a seguir cotidianamente en el planeta. Sino que van a entrar a la gran tribulación y se va a manifestar entonces el anticristo, la bestia. Pero ellos no van a sentir nada. Nosotros sí vamos a oír la trompeta de Dios. Vamos a oír la trompeta. Ellos no van a sentir nada. Pero en la venida, cuando viene con su iglesia, dice la palabra que todo ojo le verá. ¡Qué maravilloso! Estamos entendiendo las grandes diferencias que están allí, pero que a veces no se pueden, algunos no la entienden. Muchísimos están confundidos. Todo ojo le verá, pero ¿cómo le va a ver todo ojo? Bueno, viene al gran Monte de los Olivos y como
lo vamos, con su poder y gloria lo vamos a ver, pero además a través de la televisión, que ahora la tecnología en todo ojo le verá. Los que están por este lado del planeta y los que están por el otro lado. ¿Para dónde? Para arriba. Yo puedo decir para arriba, es para arriba, para acá. Pero los que están por el otro lado, los japoneses, dicen también para arriba, a la inversa. Entonces debemos guiarnos es por el norte y por el sur, nosotros acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo van a ver si llegan por aquel lado y nosotros estamos por este lado del planeta? En vivo lo vamos a ver. Trae juicio para las naciones en la segunda venida. En la primera no. En la primera viene por su esposa, que somos nosotros, la iglesia. Ahora, cuando nos ubicamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo tanto, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron en Cristo. ¿Sí? Hasta la venida del Señor. Y allí es cuando viene: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que quedamos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo. Ahí está clarito cómo es el arrebatamiento. Yo espero que pongamos los pies sobre la tierra en ese sentido y podamos diferenciar. Y ya no andemos como los cristianos. Bueno, la venida del Señor, Dios sabe que son dos eventos muy distintos. Muy distintos. El arrebatamiento. Entonces, dice: tampoco queremos, hermanos míos, que ignoréis esto, para que no os entristezcáis. Nosotros no debemos estar tristes. Claro, estamos tristes por los que no tienen a Cristo en su corazón, como los otros que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza. Porque aunque tengas aflicción, aunque tengas tribulaciones, aunque tengas problemas, nosotros tenemos la esperanza que vamos a partir con el Señor. Y si partimos de este mundo con Cristo en nuestro corazón, seremos arrebatados primeramente con Él, y que nos iremos a ese arrebatamiento, y que vamos a entrar en su aposento y vamos a cerrar las puertas, y por un poquito vamos a esperar por 7 años, ¿sí? Mientras pasa la indignación, y no entraremos a la gran tribulación. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. El que va muriendo viene a las nubes y les va a decir, nos va a decir, si hemos muerto antes que Él venga, vaya usted, busque su cuerpo, su cuerpito muy bonito,
cuerpo angelical y vamos a ser como ángeles. Vamos a ser como ángeles. Entonces, ya no se preocupe que ya no se van a casar. Van a ser ángeles. Vamos a ser más jóvenes. Vamos a ser más jóvenes. Ni nos vamos a cansar. Ni vamos a tener necesidad de dormir. Va a ser algo maravilloso. Algo maravilloso. Ahora, si creemos, ¿verdad? Porque es para todo aquel que cree. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo vino al mundo, y los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Es un plan redentor perfecto. Te falta escudriñar la palabra para aquel que me está oyendo, que no conoce a Cristo y que quiere conocer más de estas cosas. Vienen eventos importantes. La cosa no termina aquí. Cuando tú mueres, comienza una etapa muy espiritual en tu vida. Cuando tú mueres, no se acabó, comienza una etapa espiritual. Bienaventurado el que se muera con Cristo. Pero el que no se muere, si te mueres sin Cristo, vas directo al infierno. Al infierno, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿Cuánto tiempo vas a estar allí en el infierno? Te voy a decir cuánto. Vas a estar todo el tiempo de la gracia, que no se sabe cuándo viene nuestro Señor, el arrebatamiento. Vas a estar el tiempo de la gran tribulación. Vas a estar el tiempo del milenio. El milenio para la tierra va a ser algo maravilloso. Así como la gran tribulación, que son solo 7 años, va a ser terrible. Pero el milenio, que son 1000 años, y que nosotros vamos a reinar con Él, eso va a ser maravilloso. Va a ser como un paraíso la tierra, como un Edén. ¿Ves? Y eso es maravilloso. Bueno, vas a pasar esos 1000 años, y después de esos 1000 años, estando allá en el infierno, vas a salir y se te va a hacer un juicio. Y si eres culpable, irás a la eternidad, millones por millones de años, al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso no debemos correr el riesgo de irnos de esta tierra sin Jesucristo. Denle un aplauso al Rey. Vamos a leer un poquito, porque ya el tiempo viene avanzando. Vamos a ubicarnos ahora en el Apocalipsis. En el Apocalipsis. Capítulo 19. Apocalipsis 19. Ok, desde el versículo 11. Desde el versículo 11. Aquí nos habla un poquito de cómo va a terminar la gran tribulación. Ya de la venida, segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios?
Acuérdense, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y esto era en el principio, ¿no? 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio. ¿Cuáles son los ejércitos celestiales? Vestidos de lino fino. Los ángeles y nosotros, que vamos a pasar a ser ángeles. Recuérdame, te vestiré de vestiduras blancas y no borraré tu nombre del libro de la vida. Al que venciere, le vestiré de vestiduras blancas. Aquí estamos nosotros metidos. De lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. Vamos a andar en un caballo blanco, pero ese no es cualquier caballo. Una nave espacial se queda atrás comparada con ese caballo. Un caballo que habla, que honra a Dios y que tiene 4 dimensiones. Puede traspasar una pared sí, como si nada. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Ese es el momento que termina la gran tribulación. Él viene a cortar eso, ubicados en el tiempo. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de qué era la ira? Aquí está la respuesta. La ira de Dios viene a terminar con la ira de Dios, es decir, con la gran tribulación. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Qué es esto? Esa va a ser la guerra, la última guerra, donde Él los va a vencer, ¿sí? Con la espada, con su furor. Y todos estos reyes, los que no son reyes, los pequeñitos, los que creen grandotes, ¡bum!, van a caer. Y las aves del cielo la van a disfrutar. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, ellos van a querer pelear contra nosotros, pero nosotros tenemos al poderoso. Eso es el final de la gran tribulación, ya en la venida. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes. Pasamos al 21. Ya los 1000 años, un poquito vamos a leer aquí. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
Ahí vamos algunos de nosotros también, Dios mediante, vamos para allá a juzgar también. Y vi a las almas de los decapitados. Estos fueron los que le quitaron la cabeza por no dejarse sellar con el sello de la bestia y decir que yo soy cristiano y estoy dispuesto a morir por Cristo Jesús. Ellos fueron algunos zaratacos que se quedaron en el arrebatamiento, quedaron, pero que creían en Cristo, que bueno, estaban frío y caliente, que eran tibios, que no eran ni frío ni caliente, que no eran, iban a la iglesia de domingo a domingo, iban los martes, pero no estaban bien arrepentidos, no estaban bien consagrados, no estaban santos, porque sin santidad es imposible ver a Dios. Aquellos que agarraban la palabra para hacer cuentos o distracciones o hacer negocios con la palabra de Dios, todos aquellos que se van a quedar en la gran tribulación, en el arrebatamiento, perdón, entonces van a decir, ¡boom! Después que se vaya a la iglesia, ahora sí voy con todo. Decapítenme, quítenme la cabeza, que por Cristo muero. Esos son los escogidos que están allí también. Escogidos de esos que se quedan. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Esto es maravilloso. Esto sí es esperanza. Hay que luchar para reinar esos 1000 años, para vivir ese Edén aquí y no vivir la gran tribulación. Y después de los 1000 años, después del juicio final, de la muerte segunda, nos vamos para la Nueva Jerusalén. Esos son los tiempos. Y dice allí en Mateo 25, es cuando viene el gran juicio de las naciones. Ya después de la gran tribulación, se sienta el Señor a reinar en la tierra y nosotros con Él. Y es cuando dice, que van a apartar a los cabritos para acá y a las ovejitas para acá. Y por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, fui forastero y me recogiste, estuve enfermo y me visitaste. Entonces, por cuanto hiciste eso, me lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Pero el que no, eso no me lo hiciste. Por lo tanto, nosotros en ese juicio le van a decir eso se va a tomar en cuenta, pero eso es aplicable para aquellos que pasan después de la gran tribulación y nosotros que nos quedamos. Por lo tanto, nosotros los cristianos, como les he dicho, tenemos que estar pendientes de las viudas, de los enfermos, de los hermanos que tienen hambre, de los hermanos que están desnudos, de los hermanos que tienen sed. Tenemos que estar pendientes. Fíjense, una cosa lleva a la otra. La Biblia es coherente. Habla de las señales antes del fin de la gran tribulación en el capítulo 24 de Mateo, pero en el 25, después de la gran tribulación, habla del juicio a las naciones. Nos estamos ubicando un poquito. Entonces esos son los tiempos venideros. ¿Qué podemos decir a esto? A todas estas cosas. Bueno, evita pasar por esa etapa terrible etapa. Ya se están el nuevo orden mundial ya se viene perfilando como una sola moneda, como una sola marca, y eso del anticristo va a ser esa manifestación del anticristo y de la bestia que va a engañar tanto a las naciones. Dice que les va a ser dado poder, ellos van a tener poder que va a engañar aún a los escogidos. Van a hacer una estatua grande de la bestia
Y la bestia va a ver un demonio que se le va a meter. Y esa estatua va a hablar. Y la gente va a pasar y se le arrodilla a la estatua. Y el que no se le arrodille o haga lo que dicen ellos, bueno, decapitado porque usted es cristiano. Y van a averiguar dónde están los cristianos. Y si alguno fue a la iglesia, saben que tiene una iglesia, lo van a perseguir. Allí se manifestará el anticristo. El anticristo, pero después va a ser derrotado. Lo vamos a desmascarar, ¿sí? Al final, los que queden allí. Entonces todo eso es maravilloso, ¿no? Hay que conocer un poquito sobre eso. Y hay que predicar mucho sobre eso. Y nosotros tenemos que estudiar más sobre eso, que son los tiempos venideros. No podemos entretener a la iglesia solo echándole cuentos o predicándoles cosas terrenales. Lo vuelvo a repetir. Nosotros tenemos gran responsabilidad, los predicadores, los líderes, los pastores, para que muchas almas puedan entender esto y tomen precaución, ¿sí? Para que tomen la lámpara, le echen queroseno a tiempo, para que laven sus ropas a tiempo y comencemos a acumular verdaderamente tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Pero algún día nosotros como predicadores, porque al que más tiene, más se le exige, más se le demanda, vamos a rendir cuenta también de estas cosas, de todos aquellos que se han asignado. Por eso es que es tan importante entender y predicar estas cosas. Y usted que nos está viendo en estos momentos por las redes sociales, sacúdase, haga como el hijo pródigo, volviendo en sí dijo: oye, yo me voy a meter por aquí, que por aquí como que es la cosa. Aquí hay esperanza, hay vida. Conocer estos eventos es tan importante porque eso nos conduce, nos motiva a caminar y nos motiva a no regresar jamás. Es como aquellos que se guían por la historia. Dicen, bueno, la historia es muy importante porque la historia, vamos estudiando la historia y nos va llevando a tal cosa. Esto es tan importante o más importante que la historia. Gracias a Dios que nos dejó la revelación de su palabra a través de sus profetas, y nosotros entonces podemos ver los tiempos venideros. Y al ver los tiempos venideros ya no estamos ciegos, ya no estamos extasiados, solo allí extasiados, esperando y esperando, porque es muy peligroso y está en riesgo la salvación de muchos. Y somos representantes del reino, embajadores de Cristo. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación del hombre con Dios. Y entonces, si no ejercemos eso, oye, vamos a tener que rendir cuenta. Nadie va a escapar de la muerte, nadie. Algo que está seguro es la partida de aquí. Vas a tener un encuentro con la muerte. En cualquier momento tendrás que tener un encuentro con la muerte, sea quien sea. Se murió Michael Jackson, se murió, ¿cómo se llama la señora? Azúcar. Celia Cruz. Se murió. En estos días se murió el jugador de básquet, no sé cómo se llamaba. Kobe Bryant. Se murió Juan Gabriel. Se murió tal persona. De nosotros los amantes folclóricos se murió el Carrao Palmarito. Todos se mueren. Se murió la princesa Diana. Se van muriendo todos y todos tendremos que enfrentar. Entonces los ignorantes que ven hacia un lado estas cosas que están escritas en la Biblia van a tener un día que enfrentarse a esa situación, que los afanes de la vida y el engaño de las riquezas
y tus proyectos personales y las distracciones personales y del mundo no sean la piedra de tropiezo para que tú entres a esa gran tribulación, para que tú no te vayas en el arrebatamiento, porque eso sí es maravilloso. Eso sí es maravilloso. Eso sí es un motivo para luchar, luchar y luchar. Vamos a orar, vamos a escudriñar la palabra, vamos a vigilar para que si viene el Señor de repente allá en las nubes esperarnos, bueno, nosotros no nos quedemos ahí como distraídos. Así que oremos. Seguimos en tu presencia, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias porque revelas tu palabra y eres tú. Te hemos pedido que tú seas el protagonista y el que predique a tu pueblo, al pueblo tuyo, a tu iglesia, como instrumento tuyo. Siempre te pedimos, danos sabiduría y ciencia y revelación de tu palabra para predicar tu evangelio, para tu honra y gloria, para que tu reino crezca, para que tu reino se siga estableciendo. Ayúdanos, Señor, ahora a nosotros y a todos los que nos están viendo, que puedan abrir sus ojos espirituales, su entendimiento espiritual y escudriñar la palabra, porque allí está la vida eterna. Echar manos de las escrituras y de esta parte espiritual para que alcancen y alcancemos la salvación del alma, que es el premio más importante, que no tiene ni siquiera comparación. La salvación del alma, la vida eterna, no tiene comparación con ninguna cantidad de riquezas, con ninguna cantidad de premios. Gracias por hacernos entender eso, Padre. Amén. Y que nos sigas haciendo entender, y que nuestro corazón, nuestra mente siempre estén allá, arriba contigo, y entender nuestra visión y nuestra misión aquí en la tierra. Gracias, nos cubrimos con tu sangre y cubrimos esta prédica con tu sangre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has predicado. Tú eres el protagonista, nosotros somos colaboradores. Amén. Cerramos la transmisión en estos momentos.